Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, @carismajoven, YouTube, MCM Presencia de Reino, Facebook, Carisma Joven. Y recuerda, dale like. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta hora. Hoy es un momento especial, hoy es un momento donde nos reunimos a alabar a nuestro Padre Santo. ¿Cuántos le quieren dar la gloria y la honra a nuestro Señor? Porque sabemos de que Él nos habla con su voz de trueno. Quiero que me acompañen, por favor, a lo que dice Job. En el capítulo 37 dice: tiemblo ante la tormenta y siento que el corazón se me sale del pecho. Escuchen la voz de Dios, escuchen su voz de trueno. Dios deja oír su voz
de un lado a otro del cielo y hasta el fin del mundo. Mientras se oye su voz poderosa, rayos luminosos cruzan el cielo. Cuando Dios deja oír sus truenos, suceden cosas maravillosas que no alcanzamos a comprender. Quiero enfatizar en esto. Cuando Dios deja oír su trueno, su voz de trueno, suceden cosas maravillosas para nuestra vida que no alcanzamos a comprender. Hoy, en este momento, les pido que por favor se dispongan. Hoy apartamos este momento solamente para Él, solamente para nuestro Dios. Hoy le clamamos por su voz de trueno, que nos despierte a hacer cosas maravillosas, que nos despierte a hablar el amor de nuestro Dios, que nos despierte a hacer cosas buenas por nuestros prójimos. Hoy, en este momento, sabemos de que Dios nos acompaña, de que Dios nos habla con su voz. Hoy queremos despertar a lo bueno. Hoy queremos estar siempre de la mano de nuestro Dios, porque sabemos que sus consejos, porque sabemos que su misericordia nos acompaña siempre. Gracias, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, a alabarte, a adorarte, a escucharte, Padre Celestial, Dios, porque sabemos que tú eres nuestra roca, porque sabemos que tú eres nuestro libertador. Escucho desde el cielo tu voz.
confiados en ti, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos que tú nos acompañas, Padre Santo, porque sabemos que tú estás presente, Señor, porque tú estás delante de nosotros, al lado y atrás, guardándonos, Padre Celestial. En ti estamos confiados, Padre Celestial, que tú eres nuestra roca fuerte, Padre Santo, porque tú eres nuestro escudo y nuestro libertador, y en ti confiamos. En tus manos, Señor, colocamos nuestro corazón, porque sabemos que en mejores manos no puede estar, porque sabemos, Señor, que tú restauras, tú nos llenas, que tú nos limpias. A ti, Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Seguimos, Señor, en adoración, seguimos clamando tu nombre, seguimos alabándote, Padre Celestial, Dios. Y hoy te pedimos, Señor, que sea esa alabanza, Señor, que despierte nuestro ser, porque sabemos que tú eres nuestro Dios grandioso, que tú eres nuestro Padre fiel. Si es, ¿cuánto lo van a decir? Vamos. Dios, reinas por siempre.
mucha gloria y honra a nuestro Padre Celestial por este momento, por esta alabanza, por esta adoración. Y hoy seguimos clamando con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo. ¡Vamos! Despierte nuestro ser. Dios es grandioso, eres grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, eres grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, que la alabanza despierte nuestro ser. Dios es grandioso, eres grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, Oh, Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno, Oh, Hola, hola, ¿cómo estamos? Bendiciones para todos. Un gran saludo para los que están allí conectaditos con nosotros, en sus casitas, en sus trabajos, de donde sea. Chévere que estén ahí conectados con Influyentes. Bueno, muy bien, bienvenidos a la retroalimentación de nuestro tema de hace 8 días. Vamos a refrescar un poquito las ideas, vamos a refrescar un poquito la memoria para que podamos continuar con esta serie que está súper interesante. Hemos estado viendo 3 formas de ser gobernados: la anarquía, la tiranía y
el gobierno de Dios. Y cuando estamos analizando quién gobierna, tenemos que preguntar quién es soberano. Es decir, quién determina lo que es correcto y lo que no. Entonces, cuando la anarquía es la que determina lo que es correcto y lo que no, el resultado de esto es Caos y violencia. No, de Exactamente. hecho, la anarquía nace en el Edén, ¿no? El único mandamiento que había en el Edén era no comerán del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente engaña y ellos se vuelven, dejan a Dios de lado, dejan que Dios ya no es su fuente de conocimiento de bien y de mal, sino que ahora son ellos mismos la fuente del conocimiento del bien y del mal. Y si nos vamos adelantico, eso pasa en el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 6 vemos las consecuencias de este tipo de gobierno, ¿no? Que es la anarquía, que es el individuo determina qué es lo bueno y lo malo. en la época de Noé, por ejemplo, donde dice la palabra que el ser humano estaba siempre pensando el mal, siempre estaba pensando el mal. De continuo de mal. Y tú decías algo súper importante en el tema y es que en ese momento, pues claro, no había ley, no había moral tampoco, mucho menos, estaba degradada completamente. Y claro, nadie ponía límites. Entonces, ¿cómo era una sociedad sin límites? Claro, Terrible. sus conciencias se habían cauterizado, ¿no? Aunque todos los seres humanos tenemos una conciencia moral de que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero cuando empezamos a practicar lo malo, el pecado, ¿no? Cada vez vamos avanzando más, ¿no? Cada vez vamos excediendo límites, y como en ese tiempo no había una ley externa y ellos decidieron obviar la ley interna, el gobierno de Dios, entonces cada vez fueron avanzando a tal punto que ya el pensamiento de todos los seres humanos en ese momento era de continuo de mal. Un terrible caos, porque y tú ponías el ejemplo, ¿qué pasaba con alguien que se enojaba o qué pasaba con alguien que deseaba a otra persona indebidamente? Si no había límites y si cualquiera podía hacer lo que quisiera, entonces pues obviamente una destrucción los unos con los otros terrible. Violencia, injusticia y crueldad, en últimas, es el resultado de la anarquía. Exactamente. Y cuando la tiranía es quien determina lo que es correcto y lo que no, pues el resultado de esto es esclavitud. Un ejemplo de esto lo podemos ver En Egipto, en Egipto, sí. Ujú. Egipto lo vemos, Faraón era prácticamente un dios, ¿no? Así que, y de hecho las pirámides nos dejan ver a nosotros cómo funcionaba, ¿no? Faraón a la cabeza era un dios y el resto de personas que estaban hacia abajo pues sencillamente eran esclavos, pueden llamarse oficiales, pueden llamarse como se llamasen, pero eran esclavos. ¿Por qué? Porque la fuente de lo bueno y de lo malo era su dios y bajo coacción y por la fuerza todos tenían que cumplir lo que esta persona dijera, ¿no? Lo que el Estado o el gobierno en ese momento dijera. Y efectivamente, entre más concentración de poder haya en una sola persona, pues más oportunidad hay para que esa persona se vuelva corrupta, pero también para que los que están debajo de ese gobierno se vuelvan esclavos y tengan que hacer lo que esa persona diga lo que hay que hacer. Entonces, imagínate el resultado de esto. Completamente amarrados ahí a una decisión de una sola persona. Netamente esclavitud. Y cuando es Dios quien determina lo que es bueno y lo que no, cuando Él es soberano, pues efectivamente hay verdadera libertad. Ahí podremos disfrutar lo que realmente es la libertad, porque Dios gobierna, Dios es la fuente de lo bueno y lo malo, y la ventaja es que podemos tener confianza en Dios porque Dios es bueno, o sea, Él es la fuente de lo bueno y de lo malo, Él es pero justo, Él es bueno, justo, misericordioso. no es corrupto. Exactamente, entonces podemos confiar en que si seguimos los lineamientos de Dios, estamos haciendo lo bueno y vamos a ser libres de las consecuencias del pecado, libres de las consecuencias de hacer lo malo, porque en últimas todo lo que hacemos trae consecuencias, sea bueno o sea malo, obviamente. Exacto. Así serán las consecuencias de lo mismo. Y en la Biblia podemos encontrar ese gobierno cuando Dios
le entrega los 10 mandamientos al pueblo. Y casi que les está diciendo, aquí les coloco la bendición y la maldición, elijan ustedes. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nos da una forma en la que podemos ser gobernados porque para eso fuimos diseñados. Y es una forma de gobierno por protección. Exactamente, ahí surge la pregunta es ¿quién me gobierna? ¿No? En última siempre estamos gobernados por algo o por alguien. Así que la pregunta de fondo en realidad no es o más bien la pregunta de fondo es ¿quién me gobierna a mí? ¿Dios y sus leyes y sus mandamientos o el pecado o la tiranía? O bueno, ya eso lo determinamos cada uno de nosotros. Están sus leyes y está obviamente el Espíritu Santo que dice la Biblia es nuestro ayudador, o sea, es nuestro consejero, el que nos dice, por aquí va bien, por aquí vas mal, pero obviamente nosotros decidimos si le obedecemos o no. Y cuando decidimos obedecerle, pues obviamente podremos experimentar la verdadera libertad. Y Él nos da la oportunidad de escoger si queremos estar plenos en Él o si queremos ser libres para asumir las consecuencias terribles de no obedecerle. ¿Qué tipo de libertad estás escogiendo? Ya. ¿La verdadera libertad o la falsa libertad? La pregunta del millón, Juan. ¿Qué tipo de gobierno tenemos aquí en Colombia? Y en nuestra vida, ¿no? Y en nuestra vida, ajá. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? ¿Anarquía, tiranía o es Dios el que está gobernando nuestras vidas y nuestra nación? Pues, ¿qué tal si hacemos unas llamaditas? Llamemos a alguien y preguntémosle qué piensa, cuáles son las funciones que tiene que cumplir el Estado, cuáles son las funciones que tiene que cumplir el gobierno, qué tiene que hacer para con la comunidad. A ver, ¿qué nos pueden decir? Ahí más o menos nos vamos dando cuenta qué piensa la gente. Bueno. ¿A quién va a llamar usted, Voy a Juan? hacer una llamadita aquí a un amigo. Muy bien, yo voy a llamar a un tío y vamos a ver qué va a pasar. ¿Arranca usted, Juan? Bueno, aquí voy. Arranca, muy bien. En vivo, esto es en vivo, ojo. Esto no fue planeado ni organizado. ¿Cuál es la función del Estado o del gobierno? La función del Estado y del gobierno, Sí, ¿cuál crees tú que es la función o qué cosas debe hacer el Administrar. gobierno del Estado? ¿Perdón? administrar, ¿Administrar qué? Ajá. Administrar nuestros recursos. Administrar nuestros recursos. Ajá. ¿De qué manera? Y económicamente, social, principalmente económica y social. Ajá, ¿de qué manera? O sea, como un ejemplo. Social es, a ver, por ejemplo, los conciertos, administrarlos de que vaya tantas personas, de que todo salga bien, económicamente, que de los impuestos, se hagan obviamente obras en las calles, de que se le pague la salud a las personas que lo necesitan, darle vivienda o darles como el subsidio a las personas que necesitan. O sea, subsidiar la salud, la vivienda. Sí, subsidiar la salud y la vivienda de las personas que de verdad lo necesitan. Ya. Ok, listo, Andrés. Y la educación principalmente. Y la educación también, subsidiarla. Sí. Ok, listo, Andrés, vale. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Vos como ciudadano, ¿qué esperas que haga el Estado? ¿Cuál crees que deben ser sus funciones? ¿Ellos qué tienen que cumplir? ¿Qué deben hacer en obligación a la comunidad, a la sociedad? Ya, bueno, lo que yo pienso que hacer el Estado es garantizar un buen servicio de salud para todos los colombianos, gratuito. Educación gratuita, desde grados de preescolar hasta la universidad, totalmente gratis, vivienda gratis, educación, salud, eso es lo que yo pienso lo más importante. Ah, perfecto, tío, listo. Súper, excelente, muchas gracias.
Interesante. Bueno, ahí tenemos nuestras respuestas. Bueno, Y ustedes también pueden escribirnos allí qué piensan, ¿no? ¿cuál es la función del gobierno? Y es interesante porque a través de esta pregunta, Juan, podemos darnos cuenta más o menos, pues obviamente si queremos tener una estadística certera, pues tendremos que hacerle esta misma pregunta a Todo un muchos estudio. colombianos, ¿no? Pero es interesante porque muchos pensamos, bueno, yo ya no pienso así, Juan tampoco, muchos ya no pensamos así, pero muchos colombianos sí piensan así, que el Estado tiene que brindarlo todo. Entonces, Exactamente. del Estado demandamos. Absolutamente todo. Y cuando esto pasa, entonces estamos directo hacia una tiranía, ¿no? Claro. Y estamos quitándole el lugar a Dios, porque ya no le pedimos la casa a Dios, sino al Estado, ya no le pedimos la salud a Dios, sino al Estado, y así sucesivamente. Y es esclavitud, porque mira, Estado, dame vivienda, Estado, dame educación, Estado, dame salud, dame, listo, Él lo va a dar. Y nosotros decimos, gratis, gratis, gratis. ¿Será gratis? Bueno, no es gratis por dos razones, porque No es gratis. alguien debe pagar, ¿no? Claro. Alguien debe pagar para pagar, si hablamos de educación, alguien tiene que pagar el rector, alguien tiene que pagar los profesores, alguien tiene que pagar la planta física, alguien tiene que pagar los servicios públicos, alguien tiene que pagar los equipos, bueno, toda esta parte, y digamos que eso desde un punto de vista económico, Ajá. pero hay algo mucho más de fondo, más profundo y más delicado, y es que también, si esto pasa, entonces es el Estado o quien da en este caso el que determina qué hacer y qué se enseña, qué no se enseña, de qué Exacto. manera se enseña. Y entonces cuando empezamos a pedir todo esto, entonces el Estado empieza a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo para el estudio, qué es lo bueno y qué es lo malo para la familia, qué es lo bueno y qué es lo malo en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo vemos hoy día, porque por ejemplo, le exigimos al Estado educación gratuita. No es gratuita porque está saliendo a través de impuestos, ahí hay esclavitud económica para nosotros, pero también es interesante porque el Estado quiere determinar qué se le enseña a los hijos y qué no se le enseña. Esa no es una labor del Estado, esa es una labor de los padres, de la familia. familia. En la salud, el Estado quiere determinar cuándo se termina la vida. Y Por cuándo ejemplo, empieza, y ¿no? cuándo empieza. Y, por ejemplo, el derecho a que alguien muera con dignidad, la eutanasia. Es decir, ¿quién determina eso? ¿Quién determina quién da la vida y quién la quita? Pues obviamente quita la vida el que la da. ¿Y quién da la vida? Pues Dios. Es decir, eso no le corresponde al Estado. Pero te das cuenta cómo vamos dejándonos tal vez como… ¿Qué palabra podemos usar allí? Pues no sé, llevar por la corriente tal vez Sí, ideológicas sí. y nos vamos acercando a eso, ¿no? Paulatinamente y de una manera a veces inconsciente, ¿no? Y no lo decimos que todo el mundo lo haga con mala intención, ¿no? A veces Ajá. la buena intención está, pero por eso necesitamos volver a los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque es que suena muy atractivo que el Estado me dé todo. Él tiene que cumplir con esas funciones porque yo le estoy dando mis impuestos. Eso suena como a justicia, suena como bueno, como interesante, pero el trasfondo es muy delicado porque si le damos a él poder, él va a decidir qué hacer en todas esas áreas que le estamos entregando la autoridad. Y es ahí donde dejamos a Dios a un lado. Entonces solamente Dios los domingos, pero de El lunes resto de a la semana. viernes que el Estado determine lo que hay que hacer. ¿Será que eso es correcto? ¿Será que es bíblico? Por eso te estamos enseñando estos temas porque no te subestimamos como joven. Aunque tú seas joven, necesitas pensar no solamente en lo que te llama la atención por los sentires, por las experiencias, por los deseos o los sentimientos, sino también que podemos usar nuestra mente, podemos usar nuestro razonamiento y saber que cada acto que nosotros obviamente tengamos ahora en el presente, pues nos va a mantener o libres o esclavos. En un futuro. Así que, bueno, quédate hasta el final. Sí. No te separes No te porque viene separes. un tema más acerca de
de esta esfera de gobierno, que es bien interesante que la podamos aprender, que podamos meditar en todos estos principios y todos estos conceptos para formarnos criterios bíblicos en medio de esta sociedad. Chao. Bye, bye. Siete esferas de la sociedad en las que debemos ser influencia y para las cuales debemos prepararnos. La familia, la iglesia, la educación, la economía, tecnología y ciencia, arte y medios de comunicación, gobierno. Hola, hola a todos, bienvenidos. Estamos en este momentico en el tiempo de palabra, una vez más aquí conectados con Carisma Joven. Es un placer para nosotros compartir con ustedes en la tarde-noche del día de hoy. Es un privilegio poder estar aquí en casa una vez más compartiendo un mensaje muy especial que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Así que nuestras recomendaciones, como siempre, son, por favor, no te muevas de ahí donde estás. ¿Qué más? ¿Qué más? Trae a tu primo, a tu abuelo, llámalo, porque es importante que todos escuchemos la palabra del Señor. Por supuesto, y si tienes por ahí una Biblia, por favor cerca también tráela, así sea la de tu smartphone, pero que por favor no te vayas a distraer con los mensajes, pero te invitamos y te desafiamos a que te quedes hasta el final de este tiempo. Bueno, el mensaje de hoy lo hemos titulado ¿En qué clase de gobierno vives? ¿Y por qué empezamos haciendo esta pregunta de forma personal o individual? Es porque hoy vamos a desarrollar esos tres modelos de gobierno que venimos viendo hace ya un tiempo en este carril: el modelo de la anarquía, el modelo de la tiranía y el modelo del orden de Dios, pero nace desde una pregunta porque el individuo está en las 7 esferas de la sociedad que hoy vamos a ver en cada una de ellas cómo se rige esos modelos de gobierno que ya hemos identificado en nuestros servicios anteriores. Pero antes de entrar en materia, colócate allí en una posición de oración. Vamos a presentar este tiempo delante del Señor y creyendo que su presencia está allí en tu casa, está allí en tu corazón, está allí con tu familia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, a través de estos medios llegar a muchas casas, llegar a muchos corazones, llegar a muchas familias, Señor. Y enviamos, Señor, un mensaje, Señor. Padre, creyendo que es tu salvación quien los alcanza, Señor, que es tu misericordia, que es tu gracia, Dios, y declaramos, Señor, que esta palabra producirá un fruto, Señor, en cada uno de los jóvenes que están en este momento conectados, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y declaramos que somos vasos que queremos ser usados por ti, Señor. Vasijas, Señor, que queremos portar tu presencia, llevar tu mensaje, llevar tu verdad, Señor, que tu verdad sea establecida en mi corazón. Dile allí donde estás, Señor, que tu verdad se establezca en mi vida, que tu verdad se establezca en mi corazón. Te damos gracias, Señor, gracias por este maravilloso tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan cuáles son las 7 esferas de la sociedad, pero queremos recordarte rápidamente. Ya sabemos los 3 modelos de gobierno, ahorita vamos a ver las 7 esferas, y la primera esfera es la esfera de la familia, ¿sí? Por eso quisimos titular este mensaje de manera personal. ¿En qué clase de gobierno vives? ¿Sí? Si tú estás realmente siendo gobernado desde la anarquía, desde la tiranía, o si tal vez tú has decidido y has aceptado someterte a Dios y por supuesto vivir en libertad, y eso te permite vivir en ese orden de Dios. Entonces el individuo está en cualquiera de las 7 esferas. Por eso la pregunta nace de manera personal: ¿en qué clase de gobierno tú estás viviendo hoy? Y si tal vez el Señor te permite identificar que has estado caminando en un gobierno incorrecto, pues bueno, este es el momento oportuno en el cual tú puedes decirle: Señor, necesito que intervengas en mi vida y quiero someterme realmente a ti porque quiero caminar en tu verdad y en tu orden. Entonces, uno de los elementos o de las esferas de la sociedad es la familia. El otro que tenemos es la iglesia. Otro de los elementos que tenemos es la educación.
el otro es la ciencia o la tecnología, tenemos también la economía y por último tenemos el gobierno. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver esas 7 esferas, las vamos a ver en estos 3 modelos y por supuesto queremos empezar con uno de los más importantes, todos son importantes, pero uno de los más importantes y muy bíblico es la familia. La familia, como mi esposo dice, la familia es la célula más importante de la sociedad y es el marco protector del propósito de Dios para una nación. Cuando vemos una familia, vemos el propósito de Dios allí. Dios quiere establecer un orden en esa familia para establecer un orden y su voluntad en una nación. Entonces vamos a ver el modelo de familia desde la anarquía. Cuando vemos el modelo de familia desde la anarquía, entonces vemos que allí no hay normas, que en una familia se hace lo que los hijos quieran, no hay horarios, entonces el padre le dice a los hijos, no, vaya y experimente usted o haga lo que usted quiera, pues es su decisión, si usted cree que es la persona correcta, mírelo a ver, o sea, no hay allí una ley, no hay una norma. Cuando lo vemos en el modelo de la tiranía, los padres, uno de los dos o el padre es un tirano que sean buenas o sean malas las normas, sí o sí deben cumplirse. O sea, no hay allí como una norma, no hay una explicación para esa ley. Entonces el hijo viene y le pregunta al papá, pero papá, ¿por qué? Y el papá dice, porque yo lo digo y punto. No hay una explicación y hay una tiranía constante. Entonces no se gobierna ministrando desde el amor, sino que se gobierna ministrando desde el temor. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se críen hijos con un carácter dependiente. Y esto hace que cuando los hijos crezcan, entonces ellos van a depender de un Estado. Entonces van a decirle al Estado a exigirle su comida, su educación y van a depender de eso porque fueron criados desde el temor, no desde el amor. Cuando lo vemos, el modelo de Dios, que es el modelo del orden, entonces allí es donde le decíamos inicialmente que se establece una familia en orden, donde los padres guían a sus hijos por un camino de rectitud, escuchan la voz de Dios y todo el tiempo se la transmiten a sus hijos y les dicen, mira, esta es la voluntad de Dios, estudian la palabra, les incentivan un devocional, no les obligan y les dicen, es que tú tienes que leer la palabra, sino que ellos luego ya toman la decisión y dicen, yo leo la palabra porque me gusta, porque me instruye, porque me satisface. Entonces, cuando vemos en el orden de Dios, hay una educación con principios, con valores establecidos de parte de Dios, que no se hace ni siquiera la voluntad del padre o de la madre, sino que se hace una voluntad de Dios, escuchando a Dios todo el tiempo. Ahí estamos viendo 3 modelos, entonces, la familia desde el modelo anárquico, desde el modelo de la anarquía, pues es una familia donde se fracturan fácilmente cualquier tipo de norma o tal vez los padres se vuelven también flexibles, ¿verdad? Empiezan a ser permisivos con sus hijos, entonces le dan como la oportunidad a que el hijo se desarrolle, digámoslo, en medio de un ambiente cuando el compromiso real y la responsabilidad de guiar, de disciplinar, de enseñar acerca de Dios es de ellos. También en el modelo de la tiranía, como lo mencionabas, lo que empieza a suceder es que ocurre que hay unos padres, puede ser uno de los dos o incluso los dos, que empiezan a tener un modelo de tiranía, es decir, aquí se hace lo que yo diga y punto. Entonces las leyes que se establecen en esta casa son las que yo diga y Cuando punto. yo lo diga, donde yo lo diga, a la hora que yo lo diga. Y de hecho encontramos que los hijos muchas veces, a medida que van creciendo, ellos se empiezan a preguntar todo y por qué, y el papá tirano que se para dice, no, porque yo lo digo y aquí se hace lo que yo diga. O porque sí. O Entonces porque le preguntan y no hay una explicación lógica, sino que es porque sí. Tienes que hacerlo porque sí. Entonces ahí estamos viendo cómo la familia es bajo esos 3 modelos tienen grandes diferenciaciones. Y por eso queremos ver también a la luz de la palabra por qué Dios nos ha llamado a tener nuestra familia bajo su orden, bajo su dependencia.
Entonces vamos a ir a Génesis 1, 27 y 28. Allí si tienes tu Biblia, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí vemos entonces el propósito de Dios para la conformación de una familia, que es el hombre establecido por un hombre y por una mujer. O sea, no hay términos medios. O un hombre y una mujer es lo que Dios ha establecido. Y vamos también a ir a Génesis 2:24, donde dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer y los dos se funden en un solo hogar. O sea, que son uno y solo ellos, ese uno se convierten en una familia. Cuando tú te casas con esa persona, tú te vuelves uno con él, uno con ella. Y esto conforma una familia. También en Salmos 127:3 dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Entonces aquí vemos que después de que Dios crea al hombre y a la mujer, los une, ellos se vuelven uno, y el propósito de Dios es la multiplicación. Es el momento donde llegan los hijos y dice, son frutos del vientre, son una recompensa. Un hijo no es un estorbo, un hijo no es una mala noticia, un hijo es una recompensa del propósito de Dios. También en Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, en la secuencia que vamos en que los hijos son una herencia del Señor. Pero entonces al momento de llegar los hijos, mira que la palabra nos está haciendo muy clara, donde nos dice, incúlcale estas palabras a tus hijos, instrúyelos en mi camino, introdúceles mi verdad, establece en ellos unos valores y unos fundamentos en mí, en Dios, en la verdad, que no se desvíen. Mira también lo que dice en Proverbios 6:20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea que para los hijos también hay. Aquí es el momento donde los hijos deben cumplir un rol muy importante. Y es donde Dios nos está llamando a escuchar a nuestros padres. Cuando tenemos un hogar establecido y cuando tenemos unos padres que obedecen a Dios, ellos todo el tiempo te van a inculcar en su verdad. Así que Dios te está diciendo, listo, yo les estoy hablando a los padres y les estoy diciendo, instruyan a los hijos en mi camino, pero ustedes también, hijos, escuchen el consejo de sus padres, escúchenlos, pídanles a ellos un consejo, porque es muy fácil yo ir a mi compañero, a mi amiga de mi colegio, de mi universidad y decirle, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y él me puede dar un consejo, no sé, el consejo que yo quiera escuchar, pero mi padre que busca los principios, que quiere guardar mi corazón, que escucha a Dios, que es lo más importante, él me va a dar un consejo sabio, me va a instruir en la verdad, que es lo más importante. Muy bien, y quiero que vamos entonces a la segunda esfera de la sociedad. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia hace parte también de una esfera de la sociedad, pero ¿qué pasa cuando tenemos una iglesia que está bajo el modelo de la anarquía? Esa anarquía que es como esa ausencia de ley. Vamos a encontrar entonces una iglesia que simplemente no obedece a Dios, sino que está tan permeada de la cultura y está tan permeada de tantos hábitos y está permeada por tantas cosas diferentes a la palabra, que empiezan entonces a colocar en tela de juicio inclusive los mandamientos que son supremamente claros a lo largo de la palabra. Entonces, una iglesia que no obedece a Dios y que se desvía de la verdad
es una iglesia que está buscando figurar dentro de la sociedad. Tal vez su principio pudo haber sido bueno, pero en el camino perdió su objetivo o perdió su meta. Siendo así, entonces, la iglesia que está bajo el dominio de la anarquía es una iglesia que empieza a aceptar las cosas que van incluso en contra de la palabra, en contra de lo que Dios ha establecido. Veamos entonces una iglesia que ya no está bajo el modelo de la anarquía, sino una iglesia bajo el modelo de la tiranía. ¿Qué pasa cuando una iglesia está bajo el modelo de la tiranía? Cuando una iglesia está bajo el modelo de la tiranía, es una iglesia que empieza a ser controladora, una iglesia en la cual, empiezan a establecerse muchas jerarquías, y al establecerse tantas jerarquías, pues como que se va volviendo un casi que Dios en medio de nosotros que somos seres humanos, y entonces empieza un mayor control sobre las personas, no existe realmente una autoridad, sino que existe un autoritarismo, ¿sí? Y entonces se empieza a ocupar un rol incorrecto como iglesia, y empieza a dirimirse unas directrices, unas políticas, unas órdenes que son una camisa de fuerza y que buscan todo el tiempo controlar a las personas. En Primera de Samuel, capítulo 8, voy a leer los versículos del 4 al 7, encontramos qué sucedió cuando la iglesia ya no quiso más ser gobernada bajo el dominio del Señor, de Dios, del orden establecido, sino que empezó a buscar a alguien que le gobernara. Y mira que dice: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Aquí estamos viendo entonces la figura de un pueblo que quiere someterse a la tiranía de un gobernador, porque definitivamente no quisieron recibir a Dios como su Señor, no quisieron recibir las directrices de parte de Dios, sino que buscaban un rey y lastimosamente querían ser igual que las demás naciones. Cuando eran una nación auténtica, cuando eran una nación amada, especial, empezaron ellos a querer ser igual a las demás. Pero ¿qué pasa entonces cuando sí tenemos una iglesia que ya no está ni bajo el modelo de la anarquía ni bajo el modelo de la tiranía, sino que ahora está bajo el modelo divino, el orden de Dios? Es una iglesia entonces que enseña a conocer a Dios, le enseña a las personas a amar a Dios, y ese amor se vuelve demostrativo. Recuerden entonces que las personas ya están cansadas de escuchar con sus oídos y ahora quieren escuchar con sus ojos. Por lo tanto, es una iglesia que a través de ese amor demostrativo está enseñando a la gente a amar a Dios, a amarlo profundamente, a adorarlo a Él, a tener una adoración corporativa que lleve a que las personas puedan contagiarse de esa presencia magnífica de Dios. Y también, asimismo, enseñan a obedecer su palabra. Entonces, la obediencia de su palabra establece unos mandatos claros de parte de Dios, ordenanzas claras de parte de Dios. Una iglesia que está bajo el dominio, bajo el gobierno de Dios, es una iglesia además que enseña a las personas a que su carácter sea transformado por Dios y terminen siendo personas gobernadas por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la bondad, por la fe, por la benignidad, por la mansedumbre, por la templanza. Gente que realmente se deje transformar y no únicamente que titule cristiano, sino que realmente lo vivamos a Cristo. Y por lo tanto, ese establecimiento de personas sanas, personas con carácter, personas que obedecen la palabra y personas que aman a Dios, pues van a traer como resultado una conciencia social importante.
Así que incluso las personas van a saber qué hacer en todo momento en la sociedad, van a saber respetar las normas, van a saber a qué se sujetan, a qué se someten, van a saber cómo colocar los principios de Dios, los principios de la palabra por encima de cualquier cosa, y no van a negociar sus principios, porque finalmente esos principios de reino crean hábitos de reino que finalmente traduce en una cultura de reino. Y eso sucede cuando la iglesia realmente gobierna bajo el orden de Dios. Y quiero leerte también lo que establece el libro de Hebreos en el capítulo 10, voy a leer 24 y 25. Dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira lo que sucede cuando una iglesia está bajo el orden de Dios. Empieza a estimular al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquí estamos viendo las funciones específicas de la iglesia, y quiero leerte también un último versículo bíblico que está en 1 de Pedro 5:2. Dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios. Mira que establece que la función del pastor es cuidar el rebaño. Entonces, no maltratar el rebaño. Si vamos a un modelo de tiranía, pues vamos a encontrar figuras espirituales que, bueno, espirituales entre comillas, que lo que hacen es controlar a las personas, maltratar a las personas, ¿verdad? O querer obligar a las personas a... Y no, realmente la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Y mira que establece que cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, y fíjate lo que dice aquí claramente, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Mira que también establece no con afán de dinero. Esto lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, y es claramente el rango en el que pueden caer muchas iglesias, en el querer ir detrás de cosas diferentes a la que Dios nos ha establecido como iglesia, y es a cuidar de su rebaño de forma especial. Algo importante también en esta esfera, y es en el gobierno de Dios, en el orden, lo que ellos enseñan, lo que enseña la iglesia es la dependencia de Dios. Que el ser humano aprenda a depender de Dios, a buscar todo el tiempo a Dios. Quiero escuchar tu voz, porque es muy fácil escuchar al ser humano, es muy fácil escuchar la instrucción, aunque esto es de vital importancia, pero esto nos enseña a nosotros depender de Dios, a yo misma buscar su palabra, buscarlo en oración, encontrarlo, anhelar su presencia, no solamente dentro de la iglesia, sino también en mi tiempo con Dios, depender de Dios completamente. Así es. Entonces vamos con la tercera esfera de la sociedad, y es la educación. Y esta sí que es también bien importante, porque resulta que una educación que está siendo gobernada con el modelo de la anarquía también existe. Cuando estudiábamos este mensaje y nos preparábamos, pues realmente nos encontrábamos sorpresivos frente a este tema, pero existe la educación a través de la anarquía, bajo la anarquía. Y entonces existen muchos modelos que se han desarrollado para educar, por ejemplo, a los niños, y justamente lo pintan de manera muy bonita y dicen: es la educación centrada en el niño. Pero esa educación centrada en el niño tiene peligros. ¿Y qué clase de peligros tiene? Pues porque tratan de buscar tanto el bienestar del niño que a su forma, de la misma forma buscan también que ese niño aprenda cuando él quiera, aprenda por sí solo, que a través de la experimentación él encuentre y decida lo que quiera. Y entonces empieza el niño a querer siempre tener la razón él, a encontrar la verdad él, y entonces nunca va a obedecer ni se va a sujetar a una autoridad. Esa educación centrada en el niño está ocurriendo hoy día,
y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque eso lo que está creando es gente con capacidad o con puertas al libertinaje, ¿sí? Entonces ya por eso son niños que son ingobernables, son niños a los cuales tú tratas de darle un mensaje en casa y ellos tal vez te van a decir, tú estás loco, no papá, tú estás equivocado, no mamá, eso no es así. Y va a ser difícil poder enseñarlos, adoctrinarlos, llevarlos por el buen camino, porque en esa educación centrada por el niño es un aprendizaje cuando él lo decida, cuando él quiera, cuando él desea aprender y lo que él quiera aprender. Por lo tanto, él puede percibir la vida de diferentes formas y siempre va a querer determinar las cosas a su manera. Por supuesto, no está mal que los niños puedan tener un conocimiento, puedan disfrutar, puedan experimentar, ¿verdad? Pero lo que está mal es que nosotros no podamos llevarlos a la verdad de las cosas. No hay una disciplina allí. Exacto, porque no se establece una disciplina. Entonces sus conceptos son como ellos los quieran ver y punto. Y esto no significa coartar el conocimiento del niño, no significa bloquear o limitar su conocimiento, sino significa conducir ese conocimiento y llevarlo a la verdad que la encontramos únicamente en Dios. Pero ¿qué pasa también con la educación cuando ya no está bajo el modelo de la anarquía, sino cuando está bajo el modelo de la tiranía? Pues es una educación soportada únicamente en el gobierno. Por lo tanto, es una educación que simplemente está dirigiendo todo el tiempo y se hace tal cual, y esto es lo que se tiene que enseñar y esto es lo que se tiene que aprender. ¿Y qué pasa entonces, lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad? ¿Qué pasa entonces cuando la educación es dirigida totalmente por el gobierno? Pues el gobierno, cada vez que le sumemos más poder, cada vez que le entreguemos más autoridad, el gobierno pues se corrompe, ahí existe corrupción y empieza a querer enseñar lo que él desee, incluso quitando la educación o evadiéndonos de cierto conocimiento, pues hace que él pueda hacer lo que él quiera. Entonces, una educación bajo la tiranía en realidad es una educación bajo la esclavitud. Entonces, por eso encontramos formas como el socialismo, que hace que todo el mundo tenga que vivir bajo el mismo esquema, bajo la misma norma, bajo la misma regla, y está creada para dejar en realidad de creer a Dios, de creer en Dios. Entonces hay estudios científicos que leíamos, que escuchábamos a un hombre hablar de este tema, y decía que está comprobado que el 20%. El 20% de cada semestre que un joven pasa en la universidad, o sea, un año que un joven pase en la universidad equivale al 20% de ese joven negar a Dios. O sea, 5 años equivale a que el joven sale graduado de esa universidad negando 100% a Dios. Exacto, exacto. Más o menos lo que nos mostraban estas estadísticas entonces es que por cada año de estudio universitario el joven tenía una pérdida de la creencia en Dios de hasta un 20%. Entonces decía que tardaba simplemente con 5 años para que una persona, un joven, dejara de creer en Dios. Pero ¿qué pasa con la educación que realmente se centra en el orden de Dios? ¿Qué pasa en aquella educación en la que Dios lo establece? Entonces hay una educación bíblica que lo que está enseñando es constantemente a conocer a Dios, a conocer su verdad a través de la palabra, a formar un carácter, ¿verdad? Un carácter capaz de construir un gobierno correcto, capaz de levantar una nación que es una nación que vive en medio del orden, en medio de la libertad, en medio de la justicia. Es una educación que nos permite ver a Dios en su esplendor, ver a Dios en cada cosa que hacemos. Por eso lo podemos percibir en todas las leyes universales que Él mismo ha establecido en la tierra. Por eso sabemos que Él puso la gravedad, Él puso una cantidad de leyes en la tierra, en el universo, en la atmósfera, y por eso nosotros
le debemos todo a Él y todo nace a partir de Él, y cada cosa que me permita conocer esa educación será algo que yo le atribuya siempre la gloria a Dios. Entonces, el contenido en la educación cristiana lastimosamente también ha llegado a ser el mismo que la educación en la tiranía. Lastimosamente también han adoptado modelos, muchos de los educadores cristianos, modelos con el mismo pénsul, exactamente con los mismos libros, y entonces en realidad pues no se está educando claramente en el orden de Dios, en la justicia de Dios. Hay tres cosas importantes que hay que tener en cuenta en la educación. Una de ellas es el contenido. El contenido de lo que se está enseñando básicamente es qué se está enseñando. La segunda cosa, y también muy importante, es el método. El método es no qué se está enseñando, sino cómo estamos enseñando ese primer ítem que es el contenido. Y el tercero es el maestro. Es quién lo está enseñando. Entonces fíjate que estos tres elementos son importantes para introducir a las personas a un orden de Dios, a educarlos frente a la justicia, educarlos frente a la verdad, educarlos frente a la palabra. Mira lo que dice entonces Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y creo que este es uno de las citas más importantes a nivel de educación, bíblicamente hablando, porque está enmarcando que nosotros tenemos un ejercicio de educar al niño que desde pequeño en la verdad, infundirle, impartirle esa verdad de Dios en su vida, a tal punto que cuando él crezca, no se va a apartar de él. Y fíjense que cuando hablamos de impartirle o encaminarlo, estamos hablando de todos aquellos principios que encontramos a lo largo de la palabra, todos aquellos consejos, todas aquellas hábitos que vamos creando en nuestros pequeñitos. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi mamá constantemente me decía: Joaquín, nunca vayas a recibir ningún alucinógeno, nunca vayas a consumir nada que te vayan a regalar. Si alguien te lo regala, si alguien te dice que experimentes, si alguien te dice que pruebes, pues no lo vayas a hacer, esto está mal, esto te daña. Y créanme que muchas ocasiones en mi vida tuve que pasar por eso. Llegó el momento donde mamá desde chiquito me había dicho cosas, ¿verdad? Y por supuesto porque esto no agrada al Señor, y cuando tuve la oportunidad y cuando ya estuve allí en la situación, las palabras de mi madre eran ahí todo el tiempo en mi cabeza, haciéndome un recorderis de que no debía hacer esto, y gracias a Dios, porque a través de ese consejo, a través de esa instrucción que recibí de niño, me permitió tener la capacidad de decir no, y ese decir no pues me bendijo ampliamente. Otra cita la encontramos en Proverbios 1:7. Dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Así que toda la educación debe estar orientada a conocer a Dios y a impartir el temor de Dios sobre nuestras vidas. Esa reverencia, ese respeto, ese reconocimiento como un Dios supremo, como un Dios universal, como aquel a quien le debemos nuestra vida, nuestro honor, nuestra gratitud, a que todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Entonces dice: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Muy bien, entonces creo que seguimos con la siguiente esfera. Sí, quiero decir algo importante aquí. Mira que en ningún momento encontramos en la palabra que Dios le entregue la educación al Estado o que Dios le entregue la educación al gobierno y le dicen: ustedes van a ser los encargados de criar a los niños. En ningún momento, todo el tiempo Dios le está diciendo a los padres: ustedes son los encargados. Incluso ni siquiera le entrega la educación a la iglesia. Cuando Dios te llame, si tú padre me estás escuchando, cuando Dios te llame a rendir cuentas por tus hijos, Él no va a llamar al pastor de tu iglesia, no va a llamar al líder de la iglesia infantil,
a la nana, a decirle, oye nana, que tú qué hiciste en los tiempos que los papás estaban trabajando. No, Dios va a llamarte a ti directamente y te va a decir, padre, madre, tú qué hiciste desde pequeño con este chico. ¿Cómo lo criaste? ¿Le instruiste en mi verdad? ¿Realmente hay frutos en este joven de mi verdad, de los valores que tú le infundiste desde pequeño? Entonces esto es algo importante porque hay muchos padres y yo te digo, nosotros conocemos padres que llegan los niños a la iglesia y sí, vayan, entrégueselos allá, y hay veces hasta se les olvida ir por ellos, o encontramos que son los profesores los encargados de enseñarles valores, y no es así. La educación debe iniciar desde casa, es lo más importante. Incluso algo que mencionas desde la iglesia es un apoyo, somos un apoyo para la formación de nuestros hijos, pero no es la responsabilidad ni del Estado ni de la iglesia la formación de nuestros hijos. Y tal vez tú pueda que estés viendo ahí diciendo, no, yo todavía ni siquiera tengo pareja, ni siquiera Dios me ha confirmado con quién voy a estar. Pero este mensaje es importante porque lo que claramente te está enseñando Dios es que hay muchas cosas que desde ya tú tienes que tener claras en la vida para que cada que Dios te vaya permitiendo adquirir esa bendición de poder encontrar esa persona para tu vida y poder luego fructificar, y cuando vengan los hijos, pues tú puedas formarlos en la verdad, formarlos en la palabra, formarlos en amar a Dios ampliamente, y pues por supuesto esto trae resultados y frutos importantes. Otra cita también en Proverbios 12:1 dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Mire que la palabra está siendo muy clara. Y la última dice, 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No hay nada más delicioso que nosotros gozarnos allí en la palabra. Allí en la palabra tú encuentras un consejo, allí en la palabra tú encuentras conocimiento, allí en la palabra tú encuentras muchas respuestas a las preguntas que tú tienes. Entonces, en esta esfera que nosotros estamos hablando acerca de la educación, allí tu padre, tú te puedes preguntar, pero ¿cómo hago para criar a mi hijo en la palabra? Allí en la verdad está la respuesta a esa pregunta. Yo tengo una célula de niños y justamente estamos viendo ese tema. Yo les estoy diciendo, les puse a hacer una tarea donde es Deuteronomio 6, creo que es del 5 al 6 o del 4 al 5, donde dice oye Israel, y les dije a ellos, coloca tu nombre, oye Juliana, oye Mateo, oye Samuel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y les digo a ellos, péguenle en la pared de su cuarto y todos los días que usted se levante, repita esas palabras. Yo voy a amar a Dios y tengo un solo Dios, mi Dios nunca será las riquezas, mi Dios nunca será otra persona ni mis propios padres, mi Dios es un solo Dios sobre la tierra. Y es importante, y los niños toman eso. Y si tú, joven, quizás no naciste de pronto en un hogar cristiano, este es el momento donde tú puedes tomar la determinación y pegarte, aferrarte a la palabra, porque es allí donde vas a encontrar la verdad. Vamos entonces con la cuarta esfera de la sociedad, que es la economía. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la economía desde un gobierno de anarquía? Entonces, por lo tanto, es una economía que únicamente busca su bienestar, lo suyo propio. Es una economía donde las empresas solo buscan las ganancias a costa de lo que sea. Y qué peligro es que una empresa busque las ganancias a costa de lo que sea, porque entonces, ¿será que nos van a ofrecer productos correctos? ¿Será que nos van a vender productos buenos, de calidad, inclusive que puedan acarrear inconvenientes con su utilización? ¿Será que lo van a hacer? Pues a ellos no les va a importar esto, si ese producto beneficia o no a las personas, o si es realmente de calidad o no, porque es una economía que su modelo de gobierno es la anarquía. Simplemente ellos buscan su propio bienestar,
buscan su propio beneficio sin importar qué tanto le puede esto beneficiar o no al consumidor. Ahora, ¿qué pasa con una economía que está bajo el gobierno de la tiranía? Pues en los modelos de gobierno existe el estatismo y el Estado controla la economía totalmente. Dentro del estatismo está un gobierno que está controlando absolutamente la economía, y esto habla claramente de una economía bajo el gobierno de la tiranía, o sea, un gobierno donde no hay justicia. Entonces el trabajo, el cambio monetario, los precios y las demás variables económicas están siendo únicamente gobernadas desde el Estado, y simplemente la economía empieza a ser una economía cerrada, una economía donde se busca, por supuesto, el bienestar de solo unas minorías. Mientras tanto, que la economía, que es la economía de Dios, pues es una economía con orden, y es allí donde esa economía de Dios es para que una nación sea bendecida, para que una nación sea prosperada, para que una familia, para que una comunidad, para que la sociedad sea bendecida, pero también para que el individuo crezca, ¿verdad? Entonces, la economía de Dios para una nación es la economía de una libre empresa familiar. Y quiero que nos acompañen entonces a Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, dice: no seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Fíjate que entonces una economía donde está siendo gobernada por Dios es aquella que entiende que lo que Dios nos permite poseer sirve para bendecir a otros, no únicamente para amontonarnos, para enriquecernos, para enorgullecernos, para nosotros vivir en altivez, para poder buscar cómo restregarle a otros nuestros bienes, nuestra comodidad, nuestros lujos, sino para bendecir a otros. El dinero que Dios te permita tener sirve para que tú puedas bendecir la vida de otras personas. Vamos entonces con el quinto modelo, con la quinta esfera, que es la tecnología o la ciencia. Muy bien, entonces la tecnología o la ciencia, desde un modelo de anarquía, es aquel modelo en que la ciencia o tecnología lo que busca siempre es dañar a otros, ¿sí? Entonces ahí es donde se forman pues las armas, donde se forman una cantidad de cosas que lo que hacen es dañar a otros. La ciencia y la tecnología desde el lado de la anarquía lo que promueve constantemente es el libertinaje. Entonces se crea la ciencia de forma destructiva, las drogas, el alcoholismo, el aborto, la eutanasia. Toda esta es la forma de ciencia o tecnología que está gobernada bajo el modelo de la anarquía. Pero también la tenemos desde el lado de la tiranía. Desde el lado de la tiranía es aquella ciencia que simplemente busca controlar al pueblo. Por tanto, hay un control permanente sobre las personas, y entonces todos los recursos se enfocan a que la ciencia o la tecnología puedan, por ejemplo, tener un control prenatal, una cantidad de cosas que logren que las personas sean gobernadas de una forma tirana, no haya una libre elección, no puedan ser bendecidos con todo aquello que se descubre, sino que por el contrario sean controlados cada vez más y dependientes de ese Estado, de ese gobierno, de lo que ellos quieran establecer. Pero ¿qué pasa con una tecnología o la ciencia abordada desde el principio, desde el orden de Dios? Pues esta será entonces una tecnología, una ciencia que busca conocer esas leyes universales que el Señor ha establecido para bendición de los demás, para poder bendecir a otros, para poder enseñar a los demás, para poder explorar y encontrar todas esas maravillas que el Señor ha establecido en la naturaleza, en el universo, y poder hacer de ellas algo que beneficie a los demás, que beneficie a los otros, que nos acerquen a Él, no que el descubrimiento sea para autoría de la persona quien lo hizo, sino que más bien podamos entender que lo que estamos descubriendo es porque Dios es maravilloso, porque así lo hizo, porque
lo estableció en los componentes que puso allí en aquello que fue descubierto, y esto va a ayudar a curar enfermos, esto va a ayudar a sanar tal cosa. Eso realmente es la tecnología o la ciencia que está bajo el gobierno del orden de Dios. Simplemente siempre esa tecnología o esa ciencia enseñará a la gente a amar más a Dios al conocer las maravillas y bondades de todo lo que Él ha puesto. Con un propósito de Dios. Mira que Santiago 3:17 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. La sabiduría, dice, que desciende del cielo es para nuestro beneficio, pero desciende de Dios. Todas las capacidades que nosotros tenemos, todo lo que nosotros logramos es con un propósito y desciende de Dios. Se lo debemos atribuir a Él. Muy bien, ¿qué tal si vamos entonces a la esfera número 6, que es la esfera del arte o los medios de comunicación? Esta esfera es muy chévere, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros de alguna forma se ha sentido identificado con ella. Pero también existen estos 3 modelos de gobierno en esta esfera. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos medios de comunicación o el arte, ¿sí?, que en realidad lo que hace es fortalecer la cultura, está siendo gobernado desde la anarquía? Pues entonces ahí están los medios de comunicación incentivando las vidas sin ningún principio. Lo que están haciendo ahí es incentivar a la gente a hacer lo que quiera hacer, a distorsionar, a confundir, a dañar, a incentivar a la gente a que no tenga principios, a que no tenga límites, a que no tenga barreras, a que no tenga un orden, ¿verdad? Entonces hoy lo estamos viendo literalmente en lo que está sucediendo. Y bueno, ¿qué más ahorita en este tiempo en el que tuvimos que volcarnos tanto a los medios digitales para encontrar las redes sociales en la forma en que hay tanta información basura, tanta desinformación? No solo eso, sino también tanto daño. Hoy increíblemente la gente está aportando más al crecimiento de gente que hace cosas, y perdón la expresión, pero inútiles. Gente que realmente no hace cosas buenas ni sanas, pero la gente se emociona o se fascina por ver cómo otros hacen locuras, y simplemente esa gente está siendo inclusive propulsada a nivel económico, y entonces estamos enriqueciendo realmente lo que no aporta valor, lo que no aporta educación, lo que no aporta crecimiento, lo que por el contrario nos enfoca hacia la crisis, hacia el desorden, hacia el libertinaje, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también cuando hay un arte o unos medios de comunicación orientados o bajo el gobierno de la tiranía? Pues también tenemos problemas en medio de esto, porque son medios de comunicación y arte que también están controlados por el Estado, y eso tampoco es algo oculto. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en nuestro país? ¿Qué tanto de los medios están siendo controlados por el Estado, son pagados por el Estado y buscan que simplemente se den las noticias de la manera que quieren, como desean, y lo que no tenga que salir a la luz, pues no va a salir a la luz? Entonces encontramos ahí también todo un peso en medio de todo este modelo, ¿no? Un beneficio que está buscando el Estado a través de el arte y los medios de comunicación, y que están pues bajo este modelo de tiranía. ¿Qué pasa entonces con el arte y los medios de comunicación a nivel del orden de Dios? Pues precisamente el arte es una forma de expresión, ¿verdad? Y nosotros a través de él pues transmitimos, bajo el modelo del orden de Dios, transmitimos constantemente esa verdad, ¿verdad? Esa verdad que contribuye realmente a la libertad. Recuerden entonces que muchas personas, y en algún momento lo vimos, están confundidas con los términos de libertad, porque realmente aquel que es libre de hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana, lo que se le antoje, pues en realidad no es tan libre. En realidad está siendo esclavo, y esclavo de una cantidad de cosas a las que podemos ser esclavos, y que si
retomáramos aquellos puntos, pues vamos a encontrar que puede ser esclavo del pecado, del temor, del mismo gobierno, bueno, y de muchos otros factores. Pero la verdadera libertad es cuando tú tienes ese sometimiento a Dios, lo conoces y la usas para hacer el bien y para servir a los demás con amor. Mira que Éxodo 35:31 dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Y es increíble ver cómo Dios le entrega la capacidad al ser humano de hacer todo esto. Cómo Dios le entrega la capacidad de a través del arte transmitir verdad, transmitir belleza, pero no para mi propio beneficio, sino para el beneficio de los demás, para transmitir y llevar la verdad de Dios a través del arte que Dios, del talento que Dios nos ha entregado. ¿Qué puedes hacer tú con tus manos? ¿Qué tú puedes hacer con tu imaginación? Muchas cosas Dios nos ha entregado como talento. Muy bien, y quiero que veamos entonces ya la última esfera, que es la esfera del gobierno. La esfera del gobierno, a través de la anarquía, bajo la anarquía, pues en realidad encontramos una ausencia de gobierno. No estamos hablando de que el gobierno sea algo malo, y cuando hablamos del Estado no nos estamos refiriendo al villano del asunto, no, pues de hecho Dios mismo estableció autoridades en la tierra y son importantes porque pues imagínense qué pudiera ocurrir si no estuviesen las leyes que se establecen desde el Estado, ese control que existe desde allá, pero que siempre debería ser un control sano, un control limpio. Entonces el gobierno bajo la anarquía es la ausencia en realidad del gobierno. ¿Y qué puede ocurrir si cada nación no tiene una forma de control? ¿Qué pasaría si nuestra nación, por ejemplo, no tuviese autoridades? ¿Qué pasaría si nuestra nación no tuviera personas que se encarguen de la fuerza pública, verdad? Que se encarguen del control. ¿Qué pasaría si no hubieran entidades como la policía, verdad? ¿Qué llegara a ocurrir si no existiera, si hubiera realmente una ausencia de gobierno? También está el gobierno tirano. Entonces el gobierno tirano, pues como ya lo hemos visto en las anteriores esferas, es un gobierno únicamente a querer controlar absolutamente todo. Entonces por eso es que nosotros decimos el socialismo es una forma de gobierno tirano, donde simplemente quieren poner a todo el mundo en una igualdad, pero pues es una igualdad en realidad con una gran porción de injusticia. Y el gobierno con el orden de Dios, el gobierno establecido por el orden de Dios, realmente es un gobierno que está capacitando, que protege el patrimonio, que protege a las personas, que protege a cada individuo de una nación, que vela por sus derechos, ¿verdad? Que también le hace cumplir sus deberes, pero vela por sus derechos. Es un gobierno en realidad en el cual le permite a las personas que dirige prosperar. Es un gobierno en realidad que apoya la libertad en las personas. Ese es el gobierno que Dios quiere establecer en nuestras vidas y por supuesto en esta esfera de la sociedad. No sé cómo te ha parecido este tiempo. Hemos desempeñado entonces las 7 esferas de la sociedad en los 3 modelos de gobierno y vemos siempre que el resultado que realmente esperamos o como debieran ser las cosas es cuando todas esas esferas están sometidas bajo el orden, bajo la justicia, bajo la soberanía de Dios. Qué rico poder nosotros soñar, pero también trabajar desde el individuo. Por eso nació este mensaje titulado ¿En qué clase de gobierno vives? Porque recuerda que si hablamos de cada esfera de la sociedad, pues las esferas de la sociedad están conformadas por individuos como tú y como yo. Qué rico que cada uno de nosotros pudiéramos soñar y trabajar por una
nación, por un estado, por una cultura, por una sociedad, por una familia que tiene un orden, que realmente está sometida bajo el dominio de Dios, donde buscan constantemente amar a Dios, obedecer su palabra, establecer un carácter sano, un carácter que da fruto, un carácter formado, y asimismo poder construir una nación libre y próspera. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que estas formas de gobierno pueden operar y están operando en nuestras esferas sociales. Mira que cuando vemos el gobierno de Dios en el orden, es ver aún el amor de Dios, ver cómo el cuidado de Dios siempre está allí, y con todo esto no quiere decir pues que Dios quiera controlarte y te tenga que decir es que son las cosas son así, punto, como la tiranía, como lo vimos en la tiranía. No, Dios lo que quiere es mostrar su amor todo el tiempo, con su cuidado, con sus mandatos. Todo el tiempo te está diciendo, mira, esta es la verdad, porque si tomas realmente tú este camino no vas a sufrir, te vas a librar de tantas cosas en tu vida. Entonces toma esta decisión. Realmente este es el mensaje de Dios para nosotros, es el amor, es el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Dios no quiere verte sufrir, Dios no quiere verte sometido a un estado, ver que conformes una familia y el día de mañana encamines tu familia por el camino incorrecto y sufras tú, sufran tu esposa, sufran tus hijos. Eso no lo quiere Dios. Dios quiere el orden para tu vida, Dios quiere mostrarte su amor a través de la verdad y a través del orden. Y finalmente hemos hilado o unido, concatenado todos estos temas que hemos visto durante este tiempo en este carril de gobierno. Fíjense por qué es tan importante entonces empezar hablando acerca del autogobierno, porque tenemos que aprender a gobernarnos nosotros mismos y poder descubrir por qué estoy siendo influenciado yo, bajo qué gobierno estoy siendo influenciado y realmente cuál es el gobierno en el cual debemos nosotros pararnos para establecer la verdadera libertad, la verdadera verdad, la verdadera justicia y el camino de la prosperidad. Así que esperamos que hayas disfrutado este tiempo. Queremos despedirnos, no sin antes orar por cada uno de ustedes. Me permito hacer la oración. Padre, bendecimos cada persona que está viéndonos en este momento. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones. Gracias por este tiempo que han estado aquí compartiendo con nosotros. Esperamos que este mensaje pueda ser impregnado en el corazón de cada uno, Señor, aún del nuestro, Señor, porque sigues construyendo, sigues ampliando nuestro espectro de conocimiento frente a temas que tal vez habían sido un poco ausentes en nuestra vida, pero este tema de gobierno realmente nos enriquece para saber que tú eres un Dios de gobierno, eres un Dios que ama la justicia, ama el orden, ama la belleza, ama realmente la excelencia. Y qué bueno, Señor, es poder nosotros implementar todo esto que aquí hemos conocido, Señor, para que a través de la enseñanza de la verdad podamos realmente encontrar libertad. Gracias por cada persona, por cada joven, por cada niño incluso que hoy pueda estarnos viendo, y creemos en el nombre de Jesús que tú nos llevas de poder en poder, de victoria en victoria y de gloria en gloria, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos, te enviamos un fuerte y caluroso abrazo y no olvides estar pendiente de nuestras redes sociales y de los servicios, no únicamente de jóvenes, sino que también la iglesia tiene disponibles para cada uno de nosotros. Feliz resto de noche y de fin de semana. Chao, chao. Chao.